¿Cómo están? Muy buenas noches. En buena parte del país, el trabajo rural era el último orejón del tarro. Con esta frase, el presidente Mujica se refirió a la realidad que el medio rural vivió por mucho tiempo. El pasado 30 de abril y por segundo año consecutivo, los trabajadores rurales celebraron su día, una instancia que sirvió para hacer evaluaciones. Jornada laboral definida, aumento de salario son parte de sus principales conquistas. En el tema de control de condiciones laborales aún falta por avanzar. A nivel de fiscalización de controles de condiciones laborales estamos empezando a coordinar y a controlar situaciones bastante comprometidas en cuanto a, sobre todo, situaciones de vivienda, condiciones de vivienda. En el interior más profundo, digamos, en los lugares donde es más difícil el acceso, lugares más alejados, más aislados, con el fin de revertir situaciones de incumplimiento, incumplimiento en cuanto a hasta a nivel salarial, pago de retroactividades, y también hubo hasta algunas situaciones de despidos abusivos, de persecución sindical, a las cuales la UNATRA hoy está tomando para cualquier trabajador de cualquier rubro como una causa de la Unión Nacional de Trabajadores. Con motivo del 1 de mayo, desde el PIT-CNT se propuso desconcentrar la inspección del trabajo. Para profundizar en este tema fuimos a conversar con Fernando Pereira. Bueno, se trata de generar mayores controles en todo el país, a nivel de todo el país. Nuestro es un país muy centralizado en la capital, las principales oficinas de todos los organismos públicos se encuentran centralizadas en Montevideo, y si bien es verdad que existen oficinas del Ministerio de Trabajo en el interior, nosotros creemos que hay que conformar grandes bloques que puedan fiscalizar la situación de los logros que se concretan legales. Por ejemplo, si las 8 horas tiene una legalidad, tiene que haber una fiscalización que demuestre que se está cumpliendo. Si se ha logrado que el Día del Trabajador Rural sea un día libre, votado por ley, será una cuestión que hay que hacer que se cumpla, y esto implica sindicatos más fuertes, porque en la medida que haya sindicatos más fuertes en el agro, seguramente estos van a ser quienes hagan cumplir, pero también inspecciones necesarias tanto del Ministerio de Trabajo como de otras oficinas que tienen que controlar el cumplimiento de las normas. Esto es tratar de que los derechos penetren en la sociedad, en el agro y en las ciudades del interior, sean pequeñas o menores a 5.000 habitantes. ¿Han detectado muchas carencias en el tema de la inspección, sobre todo en el ámbito rural, ustedes como PIT-CNT? No, hemos notado que los derechos empiezan a incluir enormes sectores de la sociedad, y por lo tanto esta demanda de inspección genera mayor número de inspectores necesarios, ¿no? Digamos, si uno tiene poca demanda o poco empleo o poca verificación de normas legales, probablemente con pocos inspectores dé. Hoy la demanda es lo suficientemente importante como para saber que va a hacer falta mayor inspección del trabajo para garantizar que aquellos derechos que se votan o que se logran en los consejos salariales después se cumplen. Desde la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social se reconocen avances en términos de inspección, pero también se reconoce que aún falta mucho para avanzar, sobre todo en los temas que respectan a la seguridad y la salud de los trabajadores. En realidad la fiscalización ha ido en aumento año a año en un porcentaje importante, especialmente, y el mayor porcentaje es en el interior del país. No solo en las ciudades capitales o los pueblos, sino y especialmente en las zonas rurales. Para el control del cumplimiento de la limitación de la jornada de trabajo, pero también para la formalización, pero también y muy especialmente en lo que tiene que ver con las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el que se desempeñan los trabajadores. Y ahí hemos estado en todas las actividades, con el control de la formalidad, es decir, las condiciones generales de trabajo, y el control de la seguridad, salud y medio ambiente. A partir de la inversión de tecnología, a partir de la eliminación de algunos obstáculos jurídicos que se hicieron en la rendición de cuentas que se votó el año pasado, y un convenio que vamos a firmar el 16 de mayo, ahora, con el Banco de Previsión Social, los inspectores de trabajo van a tener las herramientas necesarias para que en el momento de detectar a un trabajador informal, inmediatamente transmitirlo y en formato electrónico y en tiempo real al Banco de Previsión Social. Eso es un aumento del alcance
la actuación de la inspección notable, que lo tenemos que medir para ver en qué cosas luego tenemos que mejorar. Ayer, con motivo del 1 de mayo, desde el PIT-CNT se proponía desconcentrar el tema de la inspección del trabajo hacia otros departamentos o hacia el interior del país. ¿Tú lo ves como algo viable para mejorar la situación que se da de irregularidad, por ejemplo, en otros puntos? Bueno, ese es uno de los puntos que eventualmente hay que analizar. Nosotros ya tenemos inspectores en Salto, en Paysandú, en Canelones, en Maldonado, en 33. No tenemos en todos los departamentos, en Rivera también. Creemos que hay que hacer un análisis más profundo, porque una cosa es la ciudad de Maldonado, por ejemplo, que por sus características el desempeño del inspector que reside ahí tiene más posibilidades que, por ejemplo, la inspectora que tenemos en el departamento de 33, que por sus características, por las características del departamento, la población, su dimensión, la actividad fiscalizadora se vuelve difícil, porque la inspectora tiene que fiscalizar a sus vecinos, a los comercios a los que va a abastecerse, a establecimientos de personas de su conocimiento personal, etc. Muchas veces se nos pide que por ese conocimiento personal mandemos inspección de Montevideo y que a ella se la destine a departamentos vecinos. ¿Se entiende? Entonces, eso es ineficiente, así planteado. Entonces, la descentralización es buena, pero creemos que tenemos que pensar la descentralización desde una perspectiva más inteligente y con un objetivo diferente. Todos los sectores se reconocen avances y también que aún falta mucho por hacer. Desde el Sindicato de Trabajadores Rurales se plantean como uno de los principales desafíos conseguir mayor adhesión, ya que reconocen que aún hay mucho temor en el rubro. Desde las autoridades, el propio presidente Mujica lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Los avances tecnológicos se constituyen como uno de los principales desafíos en el corto plazo. Volvemos con ustedes.